Amén, así es. El Señor Jesús murió por mí, murió por ti. Y murió dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús entregó su vida y es un reto el que tenemos de compartir con aquellos que no le conocen. Por ellos dio la vida a Jesús. Vamos a orar en este momento y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa tarde. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia en adoración. Gracias, Señor, porque también podemos reflexionar en tu palabra y de una manera inusitada tener comunión también con los hermanos, ahora a través de los medios digitales por la situación que estamos viviendo. Te suplicamos, Padre, que nos permitas pasar pronto esta situación para volver a encontrarnos rostro a rostro y, como acostumbramos en la iglesia, abrazarnos. Señor, nos hace tanta falta, pero mientras tanto protégenos y permítenos tener la prudencia necesaria. Y ahora rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. Ponemos a cada uno de los que nos está acompañando, desde donde se esté conectando, lo ponemos en tus benditas manos, suplicando que hables, Señor, de acuerdo a la necesidad. Padre, toma este tiempo en tus manos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Hace 8 días hablamos de cuál es nuestra misión como creyentes y decíamos que la misión de Dios es nuestra misión. Hacíamos un reto y muchos hacíamos el reto de tener ahí el listado de 3 personas por las que de verdad sentimos compasión y que íbamos a estar orando por ellas para que el Señor nos diera la oportunidad de llevarles el mensaje de salvación. Espero que usted lo esté haciendo. Es un compromiso del creyente. Hoy quiero que demos un paso todavía más allá. Por eso le puse como título a este sermón, Siendo cristianos de la globalización. Suena extraño quizá. Para algunos la palabra globalización tiene que ver con negocios, tiene que ver con cultura tal vez, pero déjeme decirle por qué le puse esto. Pero primero quiero mostrarle el significado de lo que es globalización. La globalización es definida como un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En este sentido, se dice que este proceso ha hecho de un mundo una aldea global. Incluso se utiliza este concepto o esta frase para describir la condición que vivimos ahora como mundo, aldea global. Hay incluso un evento aquí en la Ciudad de México que tiene que ver con las telecomunicaciones que se llama así, aldea global. Pero este no es un concepto nuevo. La Biblia lo maneja desde hace miles de años. La Biblia integra a este mundo como el campo misionero de la iglesia y de cada creyente. El Señor Jesús nos invita a ser cristianos globales, o como una vez se lo dije, ser cristianos de clase mundial. Dijo el Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Quiero pedirle que subraye ahí en sus bosquejos o subraye ahí en su Biblia, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si usted sabe con qué nombre conocemos este pasaje de la Escritura, lo conocemos como la Gran Comisión. Y sabe, esta es una comisión global. Es una comisión global. Dice el pasaje, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En el griego habla de etnias, de todas las etnias, es decir, de todos los grupos del mundo. Y algo más acerca de la Gran Comisión. Como creyentes, la Gran Comisión es nuestra comisión. La Gran Comisión es su comisión. Usted debe de tomar una decisión. O será un cristiano de clase mundial, o será un cristiano mundano. Y hay una gran diferencia. Los cristianos mundanos ven a Dios esencialmente como una satisfacción personal. ¿Son salvos o quién sabe? Ahí hay una interrogación, pero son orientados hacia sí mismos. Ellos les gusta, por ejemplo, asistir a conciertos cristianos, ir a conferencias cristianas, ir a seminarios enriquecedores, pero nunca los va a encontrar en una conferencia misionera.
Y este es un reto que tenemos como cristianos globales, como cristianos de la globalización. Las oraciones de estas personas, de los cristianos mundanos, se enfocan en sus propias necesidades, bendiciones y gozo. Ellos son de la fe que dice yo primero. Y se preguntan, ¿cómo es que Dios puede satisfacer mis necesidades? ¿Cómo es que Dios puede hacer mi vida cada vez más cómoda? Y entonces piden autos, piden casas, piden viajes de placer. Y es lo que esto están ofreciendo hoy en día muchos mercaderes del Evangelio. Los famosos predicadores de la teología de la prosperidad. Confiesa, decreta, desata las riquezas de Dios en tu vida. Pero yo observo que solamente lo buscan para sus propios propósitos. Solo propósitos egoístas. Quieren usar a Dios para sus propósitos más que ser usados por Dios para los propósitos de Él. En contraste tenemos a los cristianos de clase mundial, los cristianos de la globalización o cristianos globales. Son comprometidos y entienden que ser salvo es ser comisionado. Es tener una comisión. Ser salvo es tener una comisión. Están ansiosos por recibir alguna asignación particular de parte de Dios para su vida. Desean ser usados por Él. Los verdaderos cristianos son las únicas personas que realmente viven a plenitud. Su gozo, su confianza, su entusiasmo se contagian a otros creyentes también y están haciendo una diferencia en el mundo, y eso es lo que les hace experimentar el gozo en su vida. Ellos saben que están marcando el tiempo histórico que están viviendo, y cada día, cada que amanece, se levantan con el deseo de que Dios les utilice de formas sorprendentes. Incluso se levantan pidiéndole al Señor eso. Yo le pregunto a usted, ¿qué clase de cristiano es usted? O incluso, ¿qué clase de cristiano usted quiere ser? Dios le está invitando. Dios le invita a participar en la causa más grande, la causa más extensa, más diversa y más importante de la historia, su reino. Dios nos está invitando a participar de su reino. Y mire, Dios está edificando una familia para la eternidad. Su familia, lo que conocemos como la familia de Dios. Y nada de verdad es más importante, ya que ésta va a durar para la eternidad. Incluso su familia carnal va a llegar un momento en que se va a acabar. Hoy en día hay muchos que están experimentando pérdidas y es doloroso, pero la Biblia nos enseña que hay una familia que va a durar por toda la eternidad, y esa es la familia de la fe, la familia de Dios, y Dios está edificando esta familia para la eternidad. Seguro usted recordará los primeros pasajes de cuando iniciamos nuestra serie en la misión de Dios para nuestra vida. Recordará que en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos del 9 al 11, dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. De acuerdo a este pasaje, la misión global de Dios será alcanzada algún día. La gran comisión dejará de ser la gran comisión y se convertirá en el gran cumplimiento, porque algún día refleja Apocalipsis que estaremos multitudes delante de Dios, delante del Cordero, adorándole, dándole toda la honra y la gloria. Y dice la Biblia que de todo pueblo, nación, tribu y lengua estaremos reunidos delante de Jesucristo para adorarlo. Por eso comprometerse como cristiano de clase mundial o cristiano global le va a permitir a usted experimentar anticipadamente un poco de lo que será el cielo. Cuando Jesús le dijo ahí a sus discípulos en Marcos 16:15, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo estoy seguro que cuando ellos escucharon estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, eso les abrumó. Seguramente también les atemorizó. O sea, ¿de qué manera vamos a ir por todo el mundo? ¿Vamos a tener que ir caminando o montando sobre algún animal? ¿Vamos a ir a descubrir América? Por supuesto, este es de mi cosecha. ¿Vamos a ir a toda Europa y Asia?
Y le digo esto porque los medios de transporte que ellos tenían en aquella época eran muy limitados. Incluso los transportes marítimos eran limitados. Eran limitados, tardados y riesgosos. O iban caminando, o iban montados en algún animalito, pero ir a todo el mundo, como dijo el Señor Jesucristo, ese era un enorme reto para ellos que seguramente les atemorizó, les abrumó simplemente la idea de todo el mundo. Hoy tenemos barcos, hoy tenemos aviones, hoy tenemos trenes, autobuses, automóviles. Y después de todo, ahora este mundo es un mundo pequeño y cada día se reduce más. Usted puede volar de un océano a otro en cuestión de horas y estar de regreso si quiere al día siguiente en su propia casa. Quiero ponerle un ejemplo. Si usted quisiera el día de hoy viajar de Cesarea, allá en la zona de Israel, a Roma, usted haría en avión 3 horas 45 minutos. 3 horas 45 minutos. Si usted quisiera viajar de Grecia, por ejemplo, de Corinto a Madrid, España, ese vuelo le tomaría menos de 4 horas. Si usted tomara un vuelo de Roma a Madrid, España, un poquitito más de 2 horas tardaría. ¿Y por qué le pongo estos ejemplos, no? Bueno, algunos recordarán que en la carta del apóstol Pablo a los romanos, él escribió y les dijo: Espero que cuando yo vaya a España pase a verlos a ustedes. El apóstol Pablo les escribió a los romanos y les decía: cuando yo vaya a España espero pasar a verlos. ¿De dónde escribió el apóstol Pablo la carta a los romanos? De Corinto. Entonces, él podría haber deseado ir de Corinto a Roma, a España, a hacer una escala ahí en Roma, pero hoy en día ese viaje en avión hace un poquito más de 4 horas o cerca de 4 horas. ¿Cuánto tiempo debería de utilizar el apóstol Pablo para ir allá? Con el anhelo misionero de su corazón. Si hoy tuviéramos cristianos con un corazón misionero, se darían cuenta que esto sería tan sencillo porque solamente 4 horas necesitarían para ir de Corinto, donde escribió Pablo la carta a los romanos, a España, Madrid, España, la zona de España donde él quería ir. Y bueno, si quisiera hacer una escala ahí en Roma, pues la escala sería un poquito más de 1 hora, casi 2 horas estaría de ahí de Corinto a Roma. O sea, ¿se da cuenta? Los viajes se han hecho tan cortos que de verdad hoy en día necesitamos cristianos con corazón misionero. Y ver que el día de hoy es tan sencillo hacer esta obra. Algunos dirán, bueno, pero el asunto económico, no hombre, hoy en día hay grandes posibilidades. Aquí en la iglesia yo he encontrado estudiantes que los han enviado a estudiar a alguna universidad en Europa. Y van con los gastos pagados. Bueno, sí ponen algo de su cuenta, pero van con una beca. O sea, el mundo se ha hecho tan pequeño. Le puse el ejemplo de hacer un viaje de Cesarea, allá en Israel, hacia Roma. ¿Y por qué le puse ese ejemplo? Porque fue el tiempo que tardó el apóstol Pablo. Cuando llegó a Roma, lo llevaron desde Cesarea preso para llegar a Roma, y ese viaje le llevó varios meses para llegar allá. Bueno, algún tiempo tuvo que estar ahí en la isla de Malta mientras pasaba el invierno, pero fueron varios meses para llegar de Cesarea a Roma. Entonces, hoy en día, con las comunicaciones, con los medios de transporte, se ha hecho el mundo tan pequeño que hoy en día una persona con corazón misionero podría hacer, si se atreviera y se comprometiera como el apóstol Pablo, cosas enormes. Si usted observa, con todas las limitaciones de la época, todo lo que hizo el apóstol Pablo en su ministerio, hoy en día, si hubiera gente con un corazón como el del apóstol Pablo, hoy podría quintuplicar el trabajo que él hizo. Pero se necesita gente con un corazón misionero, gente global, cristianos globales, cristianos de la globalización, cristianos de carácter mundial. Necesitamos esa clase de gentes. Y bueno, las oportunidades para el cristiano común y corriente de involucrarse en misiones a nivel mundial ahora son infinitas. Cualquier parte del mundo le está esperando a usted.
Simplemente tiene que investigar en alguna página de vuelos allí en internet. Por lo tanto, hoy en día no tenemos ninguna excusa para no difundir las buenas nuevas. Con el internet, el mundo se ha hecho aún todavía más pequeño. Gran parte de la población tiene acceso al internet. Y hoy en día, con la pandemia que estamos viviendo, esto se convirtió casi como un asunto vital. ¿Por qué? ¿De qué manera están estudiando hoy en día? Entonces, hoy todo mundo tiene acceso al internet. Y digo todo mundo en un sentido exagerado, porque sí, hay gente que aún con este tiempo que estamos viviendo tiene limitaciones económicas y no tiene alcance, pero hoy en día hay un alto porcentaje de personas que tienen acceso al internet de cualquier lugar donde se encuentre, en cualquier lugar donde se encuentre. Cualquier creyente con acceso a internet puede comunicarse con una persona a distancia. Hoy decimos virtualmente, algunos me corrigieron alguna vez y dicen digitalmente, con cualquier persona en cualquier país del mundo. El mundo completo está a un clic de distancia, a una llamada de WhatsApp, a una sesión de Zoom. Así está. Yo estoy seguro que algunos de ustedes en las empresas con las que trabajan hoy en día por el asunto de la pandemia y que están trabajando desde su casa y que han hecho juntas, seguramente ha crecido la influencia y han tenido juntas hasta con personal de otros países que pertenece a la empresa. El mundo se ha hecho tan pequeño de tal manera que está al alcance de nuestra mano. Hoy en día, de verdad, las oportunidades de hacer trabajo misionero se han hecho enormes. Lo que necesitamos son cristianos con visión mundial, cristianos globales, cristianos de carácter mundial, para tomar su responsabilidad, comprometerse con Jesucristo y permitir que Él obre a través de nosotros. Hace ratito cuando estábamos hablando de la bienvenida, alguien nos está viendo desde Cuba. Hace algunos años hicimos un pequeño viaje para compartir por allá. Hoy en día ni siquiera tenemos que viajar y estamos siendo una influencia con algunas personas de aquel lugar. Como me ha oído algunas ocasiones, gente nos está viendo desde Rusia. ¿Se da cuenta las tremendas oportunidades que tenemos el día de hoy para ser cristianos de clase mundial, cristianos globales? Dios tiene enormes oportunidades para nosotros hoy en día. Aún en aquellos lugares más remotos, por ahí ya están empezando a tener acceso, de manera que usted hoy puede tener conversaciones evangelísticas con muchas personas. Sé de personas que están desarrollando cursos. Hay una chica allá en Monterrey que está desarrollando un curso de canto y nos estaba compartiendo la otra vez que ella tiene gente de Europa en sus clases de canto, gente de Sudamérica en sus clases de canto. Imagínese si tuviéramos esa visión, la visión misionera que el Señor Jesucristo nos dejó, qué enorme labor estaría haciendo la iglesia de Jesucristo, usted mismo. ¿Por qué el Señor le permite ahora tener contacto con tanta gente de tan diversos lugares, de tan diferentes culturas? Dios quiere hacer algo a través de su vida. Nunca en la historia, de verdad, estamos con las herramientas para que la labor de compartir el Evangelio se haga más sencillos. Las grandes barreras ya no son la distancia. Las grandes barreras ya no es el costo, ya no es el transporte. La única barrera que hoy observo en los cristianos es la manera en que pensamos, la forma en que pensamos. Para ser un cristiano comprometido, debemos de verdad tomar la decisión de hacer algunos cambios en nuestra mente, en nuestro pensamiento y por supuesto en nuestra vida. Nuestras perspectivas y actitudes deben de cambiar. Y aquí es donde quiero introducirme. ¿Cómo pensar como un verdadero cristiano
de la globalización o cómo pensar como un verdadero cristiano global o de clase mundial. Quiero mostrarle varias ideas de los cambios que necesitamos hacer en nuestro pensamiento y que nos tienen que llevar a hacer cambios en nuestra vida para ver el mundo como nuestro campo misionero. Número 1. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es dejar de pensar en usted, en mí mismo, y empezar a pensar en otros. Eso es lo primero que debemos de hacer. Dejar de pensar en nosotros y empezar a pensar en otros. Dice la Biblia en 1 Corintios 14:20, hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La Biblia nos enseña que ya debemos ser adultos como creyentes. Esa debe de ser nuestra manera de pensar como cristianos. El primer paso para convertirse en un cristiano global es pensar como adulto. Si usted observa, los niños piensan solamente en sí mismos, pero cuando crecen, empiezan a pensar en otros. Muchos de ustedes, hermanos, que tienen familia, seguro que mucho tiempo de su día y de su vida lo hacen pensando en su familia. Van a trabajar pensando en su familia. Ahorran pensando en su familia. Mandan a sus hijos a tal escuela pensando en ellos. Como adultos empezamos a pensar en otros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya déjense de niñerías. Ya no sean niños en la manera de pensar, ya sean adultos. Sean adultos, maduren en su manera de pensar. Sí sean niños en el asunto de la malicia, en el asunto de ser creativos. Pero en nuestro modo de pensar dice, ya maduren, piensen en otros. Cuando crecemos pensamos en otros. Y el Señor nos manda allí en Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es una señal de madurez, cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en otras personas. Eso demanda una transformación, pero este cambio es tan difícil. ¿Por qué tan difícil? Porque somos egoístas por naturaleza. Si usted observa, toda la publicidad que hay a nuestro alrededor va encaminada a pensar en nosotros mismos. Nos anima a ser egoístas, pensar en nosotros mismos. Y la única manera que tenemos es cambiar esa cosmovisión dejando de pensar en nosotros. Empezando a tener la visión de Dios, dependiendo de Dios, momento tras momento, porque si usted piensa en sí mismo, de verdad, va a perder mucho tiempo, mucha energía y muchas posibilidades de que Dios le use con poder. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, pero la mayoría, incluso de cristianos, como les hablaba al principio, lo primero que buscan son las añadiduras y después, si tienen un poco de tiempo, buscan el reino de Dios y su justicia. El Señor nos dice, no, deja de pensar en ti y empieza a pensar en otras personas. Afortunadamente, el Señor nos ha dejado su Santo Espíritu para ayudarnos a transformar esa manera de pensar. Cuando usted tuvo un encuentro con Jesucristo, Él me selló con su Espíritu Santo y entonces su Espíritu Santo nos da la capacidad de pensar de una manera diferente. Yo le animo a que empiece a pedirle al Señor que le ayude a pensar en las necesidades espirituales de otras personas, en las necesidades de otras personas que no conocen a Cristo. Que le pida al Señor que le dé oportunidad en cualquier momento que interactúe con ellos para que usted pueda ser un intermediario para que ellos le conozcan. Una de nuestras metas debiera de ser descubrir dónde se encuentran las otras personas a nuestro alrededor en su caminar espiritual. ¿Por qué? Porque de ser necesario, Dios quiere utilizarle para que usted los acerque al conocimiento de Jesucristo. Puede aprender a hacer eso si usted ve algunos ejemplos bíblicos. Y quiero compartirle el ejemplo del apóstol Pablo. 1 Corintios 10:33 dice, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Y tenga cuidado, cuando el apóstol Pablo decía, quiero agradar a todos en todo,
no está siendo un absolutista. Lo que está diciendo es: quiero buscar puntos de identidad con ellos, quiero ver cómo me identifico con ellos para establecer entonces un puente y pueda compartirles de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, y ellos puedan ser salvos. Le decía la semana pasada, necesitamos identificarnos con la gente a nuestro alrededor. A veces ellos nos ven como seres totalmente extraños y de otro planeta, porque nos hemos alejado de la realidad que están viviendo. Tenemos que poner los pies en la tierra, y de verdad el apóstol Pablo tiene mucho que enseñarnos con su testimonio de cómo él hizo la obra evangelística, la obra misionera. Imagínese, allá en Hechos capítulo 17, al apóstol Pablo lo invitan. Voy a decirlo de esta manera: lo invitan a dar una conferencia en el Areópago, aquel lugar donde se reunía la crema innata de la filosofía. Imagínese usted, chavo que me escuchas, estudiante universitario, que por la manera en que tú hablas, por las cosas que tú dices, que te llega una invitación: te invitamos a dar una conferencia en el auditorio, no sé si ya lo soltaron, el Che Guevara de la Facultad de Filosofía, no sé si ya lo soltaron, pero te invitamos a dar una conferencia al auditorio Che Guevara porque queremos saber qué es eso que tú dices. Y que tú digas: con todo gusto, es mi mero mole eso. El apóstol Pablo hizo eso, se identificó con la cultura, habló de grandes poetas de su tiempo, que solamente una persona con conocimiento de su cultura podría citar. Entonces, sigamos ese ejemplo del apóstol Pablo. Él se acercó a los judíos, se acercó a los gentiles también, a cualquiera él se acercaba para llevarlo a un encuentro con Cristo. Él decía en Colosenses 1:16, este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, en todo el mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1:16. Está creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Pablo era un cristiano con una perspectiva global. Incluso en sus escritos él habla de todo el mundo, porque había un interés de llevar el evangelio a los lugares más alejados a los que él pudiera llegar. Y este es un reto para nosotros. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva a una perspectiva global, cambiar de lo local a lo global. Dios es un Dios global. Siempre ha tenido cuidado del mundo entero. Tal vez usted recuerde Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Desde el principio el Señor ha querido añadir a su familia a personas de toda lengua, tribu y nación, de toda nación. Recuerda el pasaje también con el que abrimos nuestra serie allí acerca de Abraham en Génesis capítulo 12, donde el Señor le dice a Abraham: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Hoy en día la mayoría en el mundo piensa de una manera global, y no sea que nosotros los creyentes nos estemos quedando en el camino. Los grandes medios de comunicación están pensando de manera global. Ellos quieren llegar al mundo entero. Podemos pensar también en los grandes corporativos. Hoy son multinacionales. Hoy interactuamos cada vez más con personas de distintas nacionalidades. Y si usted no me cree, a medida de que participa en varias cosas acerca de su cultura, usted está interactuando con gente de varias nacionalidades. Pensemos en la moda. Le puedo asegurar que mucha de la ropa que usted usa es de ámbito internacional, no nada más aquí local. Aunque algunos digan: no, mi ropa es, ¿cómo dice ese anuncio de televisión? Totalmente palacio. Algunos, aunque digan es totalmente tianguis, pero observe las etiquetas y va a ver que vienen de diferentes países. Participamos de la moda, de la música internacional, del cine internacional, del entretenimiento internacional, de los deportes internacionales. Hoy estoy sorprendido cómo cada vez más las ligas de fútbol europeas, aquí en México la gente se apasiona.
Más que ver un partido Chivas América, les apasiona más ver un partido Barcelona Real Madrid. Hay muchas personas. Es global el mundo hoy en día. Aún la comida que comemos. Hoy en día usted puede irse a comer unos tacos árabes. Unos tacos árabes. Puede comer sushi. Y bueno, pues los nacionales comemos tacos de carnitas, ¿no? Pero hoy hasta la comida es internacional. Internacional. Como le decía, quizá la mayoría de ropa que usted está vistiendo, los electrónicos que está usando en este mismo instante para comunicarnos, le garantizo que están hechos en otro país, son producidos en otro país. Estamos conectados cada vez más y más con otras nacionalidades, con gente de otras naciones más de lo que pensamos. Tengo amigos que tienen algunos negocios y que tienen que comprar materia prima desde China, desde Hong Kong. Materia prima de España. Así estamos conectados el día de hoy. Estos días son emocionantes para vivir la perspectiva global de nuestro Dios. Hoy hay más cristianos que nunca antes en la tierra. De verdad. Si usted observa el extendimiento del Evangelio, en Hechos capítulo 1 se encontraban 120 creyentes, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, orando allí en el aposento alto. Lo refleja el capítulo 2, y enseguida Pedro da un sermón tremendo, se convierten como 3,000, unos capítulos después se habla de 5,000, más adelante de multitudes, de tal forma que en 25 años Jerusalén, casi la mitad de la población era cristiano. Pero si pensamos en la mitad de la población en aquel tiempo, si pues pensamos en números no tan ortodoxos, hay quienes dicen que había 1 millón de habitantes, entonces como 500,000 cristianos. Hoy en día se calcula que la tercera parte de la población mundial conoce a Cristo. Tal vez están incluyendo no solamente evangélicos, sino de muchas otras denominaciones cristianas, y hoy en día están... se ha extendido el Evangelio de tal manera que cerca de 1/3 de la población mundial profesa seguir a Cristo. Entonces, hoy en día hay más creyentes que en cualquier otro tiempo de la historia. Y Pablo estaba en lo correcto cuando él dijo ahí en Colosenses: este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes. Necesitamos pensar de una manera diferente, dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en otros. La segunda cosa que tenemos que hacer es comenzar a pensar globalmente. Empiece usted a orar por países específicos. Los cristianos comprometidos oran por el mundo. Observe lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 2, verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo quiero animarle que empiece a orar por asuntos específicos. Empiece a orar por cosas específicas, por países específicos. Quiero animarle a lo siguiente: consígase un mapa mundi, consígase un globo terráqueo y empiece a orar por los países que usted ahí ve, aunque no los conozca, aunque nunca antes los había oído. Empiece a orar por ellos. La oración es la herramienta más importante para su misión. La oración es la herramienta más importante. Las personas tal vez rechacen su amor, tal vez rechacen su predicación, pero no pueden rechazar su oración. Eso es imposible. No lo pueden hacer, no pueden hacer nada contra nuestras oraciones. Una oración puede llegar igual que un misil. Puede llegar al corazón de una persona que está a unos 3 metros de distancia suya, como la que está a miles de kilómetros de distancia. Pero viene una pregunta interesante: ¿cuáles son las cosas por las que yo debería orar? La Biblia nos dice que oremos por oportunidades para testificar, que oremos por valor para hablar, que oremos por aquellos que creerán, por la rápida difusión del mensaje, por más obreros para la mies, para la cosecha. Las oraciones nos brindan también compañerismo con creyentes de otros lugares del mundo. También usted debe de orar por los misioneros que ya están en el campo de trabajo y están participando de la cosecha global.
Pablo decía a sus compañeros de oración, oren por mí. Así decía el apóstol Pablo, oren por mí. Si usted quiere alguna sugerencia sobre cómo orar y por qué orar, yo quiero animarle a que busque ahí en internet algunas páginas, la página de la Convención Nacional Bautista. Ahí hay varios misioneros, están sus cartas misioneras. Vaya, por ejemplo, a Comimex, es otra página de esfuerzo misionero de México. Comibam, que es a nivel internacional. Hay una página muy interesante que se llama Misión Global, Misión.global. Y va a encontrar muchas buenas sugerencias de cómo orar. Hay muchas cosas que ahora le pueden ayudar. Pero otra forma de desarrollar ese pensamiento global, observe las noticias. Y observe las cosas que están sucediendo en otros lugares del mundo. Las crisis que están sucediendo en otros lugares del mundo son oportunidades para que usted comparta palabras de esperanza. La próxima semana vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador, de las diferentes clases de tierra, son las que se mencionan ahí. Y hay una tierra que es bastante dura, que es la que está ahí en el camino, ¿no? Pasa la gente y la tierra está endurecida. Vamos a ver las formas en que el Señor utiliza para reblandecer esa tierra. La gente que está viviendo crisis, conflictos alrededor del mundo, es una gente que está buscando respuestas. Es una gente que está buscando esperanza. Es una gente que está buscando paz. Y usted tiene un mensaje de esperanza, tiene un mensaje de paz. Observe las noticias y ore por aquellos países que usted observe que están en conflicto. Donde quiera que hay conflictos, seguramente hay gente que necesita escuchar el mensaje de paz, de salvación de Jesucristo. La gente más receptiva, esa gente que está viviendo momentos de crisis. Y usted se da cuenta que los cambios están avanzando, hay cambios enormes en nuestro mundo y muchas personas están dispuestas a escuchar hoy, más que en muchos otros momentos, las buenas nuevas. Otra idea para orar, como le decía hace rato, revise las etiquetas de su ropa. Si yo revisara la etiqueta de esta camisa que traigo, diría Made in China, hecho en China. Y muchas de las cosas electrónicas que estamos usando son chinas. En China hay una gran necesidad de conocer un mensaje de esperanza. Tuve la oportunidad de estar con Gabriel en el 2011 allá en China. Me sorprendió, domingo, 9 de la noche, personas seguían trabajando en la construcción. Y me sorprendió porque aquí, si un domingo por la mañana no ve mucha gente, pero me sorprendió. Y me decía Gabriel, aquí es normal eso. Los únicos días que descansan son los días de la festividad del Año Nuevo Chino. Pero todo el año trabajan. Y algunos pensamos que el dios de los chinos tal vez es Buda o algunos otros dioses. Pero él decía, no, la verdad, el dios de los chinos es el dinero. Y ellos lo único que buscan es conseguir tener más y más. Y llega un momento en que tienen y piensan, ¿y eso es todo? Hay una gran necesidad. Ore por las etiquetas de su ropa. A lo mejor su ropa dice hecho en Nepal, ¿no? Yo me he encontrado ropa que dice hecha en Nepal o hecha en Bangladesh. Nombres que algunos dirían, ¿y esto dónde queda? Bueno, pues le animo a que lo busque en el mapa, ahí va a encontrar y empiece a orar por esos países también. En ese proceso, mientras usted ora, le aseguro que usted se va a hacer cada vez más sensible a esos países. Investigue más sobre ellos y tendrá motivos por los cuales orar e incluso tendrá motivos por los cuales pensar ir a esos lugares. Y ya no se va a conformar únicamente con su anhelo de ir a los Estados Unidos, a Inglaterra, a España o a Francia. A lo mejor algunos van a tener que ir a Bután, algunos van a tener que ir a Sri Lanka, algunos van a tener que ir a Mozambique, algunos van a tener que ir a Zimbabue, Madagascar. ¿No le llamó la atención aquella película de Madagascar? ¿Dónde está Madagascar? Es un país que existe, de verdad.
Investigue. Cuando oiga así nombres de países que le suenen extraños, investigue y ore por ellos. No es casualidad. De verdad que no es casualidad. Jóvenes, cuando ustedes vayan de intercambio a otros países por causa de sus estudios, de su escuela, vayan con una visión misionera. Por supuesto, tienen que sacar con excelencia sus estudios. Ese es un gran testimonio, hacer un trabajo de excelencia. Pero muestren que detrás de la excelencia está que ustedes quieren honrar a Dios. Quieren darle toda la honra a Dios. Y seguro que si Dios les permite ir a esos lugares, como lo dije alguna vez, es porque quiere que sean sus embajadores, que sean sus representantes, que lleven un mensaje de esperanza. Seguro que Dios les quiere usar como misioneros. Hoy hay diversas formas. Recordando Hechos 1:8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto, subraya esa palabra, tanto en Jerusalén como Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, que escucharon este mandato de Jesús, entendieron que habían sido enviados por Jesús para alcanzar su comunidad, pero también su país, pero también otras culturas y otras naciones de la tierra. Y observe que esa comisión es simultánea tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una misión simultánea. Puesto que no todas las personas tienen el don misionero, todo cristiano es llamado a unirse a esta misión, llevar un mensaje de esperanza, llevar un mensaje de buenas nuevas, llevar el mensaje de Jesucristo a aquellos lugares donde están padeciendo por causa de un vacío espiritual. Yo quiero preguntarle, ¿es usted un cristiano de los descritos en Hechos 1:8? Una tercera idea: póngase una meta y participe en un proyecto misionero. Hablábamos de que pues hay algunos que fueron a Cuba hace 3 años, fueron a la zona Mazagua hace 2 años, fueron a la Sierra Tarahumara. Entonces, hay grandes oportunidades de participar en proyectos de unas cuantas semanas, meses quizá. En Hechos 13, del 1 al 3, encontramos cuando Pablo y Bernabé son enviados al primer viaje misionero. Dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, oraron e imponerle las manos, los despidieron. Ellos empezaron con un viaje misionero. Eso seguramente marcó la vida de Pablo tanto, tal vez, como cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo. Pablo dijo: de aquí soy. Pablo dijo: de aquí soy. Por eso quiero animarle a que usted piense, ore por participar a lo mejor en algún viaje de corto plazo. Ore, ahorre. De verdad, una experiencia real de la vida en otra cultura es irreemplazable. Deje de discutir su misión y cúmplala. Le reto, como decía el Señor Jesucristo a sus discípulos: boga mar adentro, métete mar adentro. Allá mar adentro fue donde ellos encontraron cantidad enormes de peces. Investigue sobre países. Hoy hay muchas agencias misioneras que pueden ayudarnos a ampliar nuestra visión, incluso si Dios le está llamando a ir. Pero yo le digo, hoy hay grandes oportunidades sin siquiera salir de su casa. El internet, el Zoom, el WhatsApp, todas esas redes sociales nos han permitido poder dar mensaje alrededor del mundo. Pero, ¿por qué no piensa en participar en un viaje a corto plazo? Número 4, construya su vida sobre una perspectiva eterna. Para sacar el mayor provecho de nuestra vida aquí en esta tierra, debemos de pensar con una perspectiva eterna. De verdad, es muy triste cuando muchos viven la vida de una manera existencial. ¿Esto es todo? ¿Esto es todo lo que existe?
Cuando usted empieza a tener una perspectiva eterna, va a disfrutar el momento que está viviendo, no importa qué clase de circunstancia esté viviendo, pero va a disfrutar el momento y también se va a preparar para disfrutar una eternidad. Tenemos que transformar nuestra perspectiva. Cuando usted transforma su perspectiva y tiene una perspectiva eterna, esto le va a impedir concentrarse en cosas de poca importancia. Le va a ayudar a distinguir entre lo que es urgente y lo que es trascendente. Por ejemplo, hoy en día observo con mucha tristeza cómo muchos padres están perdiendo la crianza de sus hijos. Y bueno, están haciendo cosas grandiosas. Están teniendo mucho empleo, mucho trabajo para darles lo mejor, pero no hay nada mejor que usted le pueda dar a sus hijos que su propia presencia, su propia vida. Transforme la perspectiva, concéntrese en las cosas que son trascendentales. En 2 Corintios 4:18 el apóstol Pablo decía: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Muchas de las cosas en las que nosotros gastamos nuestras energías no van a tener importancia el próximo año. Pero así lo hacemos. No van a tener importancia. No cambie su vida por cosas temporales. En Lucas 9:62 Jesús le respondió: nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Cualquiera que se deja distraer del plan que tiene del Señor en sus vidas, dice Jesús, no es apto para el reino de Dios. En 1 Corintios 7:31 el apóstol Pablo advirtió: los que disfrutan de las cosas de este mundo no se apeguen a ellas, porque este mundo, así como lo ven, está por terminarse. Esta pandemia nos ha enseñado la fragilidad de la vida. Nos ha enseñado la fragilidad de la vida. Y tenga usted la teoría que tenga acerca de dónde vino este virus, la gente está muriendo. Tengo amigos muy queridos que han muerto por causa de la pandemia. Esto nos está enseñando la fragilidad de la vida. Por eso necesitamos tener una perspectiva todavía mayor a la de simplemente vivir el día a día. Cuando usted tiene una perspectiva mayor, entonces tiene usted una verdadera razón por la cual levantarse mañana lunes para ir a trabajar, porque sabe por qué va a ir a trabajar, no nada más porque tengo que trabajar, sino porque está edificando algo en su vida y con su vida. El apóstol Pablo dice: este mundo está por desaparecer. Y bueno, Pablo pensaba con una visión escatológica desde ese tiempo. Desde ese tiempo Pablo mismo pensaba que ya este mundo estaba a punto. Pero la historia sigue su curso, pero cada vez estamos más cerca. Cada vez lo estamos. Yo quiero preguntarle, ¿qué obstáculo está permitiendo usted que se levante en el camino de su misión? ¿Qué le impide ser un cristiano comprometido? Y ser un cristiano comprometido no implica ser un fanático religioso, de ninguna manera. Yo conozco muchas personas tan comprometidas con Jesucristo y son de verdad las personas más felices que yo conozco. Más felices que yo conozco. Tienen una perspectiva eterna. Disfrutan de su familia, disfrutan su trabajo, lo hacen con tal gozo, con tal gusto, que son una bendición a las personas para las que sirven también. De verdad, se transforma nuestra perspectiva. Jesús dijo en Mateo 6:19-21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús dice, hagan tesoros en el cielo, pero ¿cómo hacerlos? ¿Cómo hacerlos? En una ocasión Jesús lanzó una parábola de un sirviente malvado, tramposo, donde estaban por despedirlo y luego llamó a algunas personas, oye, ¿cuánto le debes a mi amo? No, que 100 barriles de aceite. Bueno, bórrale aquí y anótale 50 nada más. Y Jesús decía lo siguiente, una frase muy malentendida por mucho. Jesús decía, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Jesús no dijo que compráramos amigos con el dinero.
Lo que quiso decir es que debemos usar el dinero, debemos usar nuestros recursos para darle oportunidad a la gente de que llegue a los pies de Jesucristo. Como le he dicho por varias semanas y en muchas ocasiones, ¿alguien estará en el cielo gracias a usted? ¿Cuánto vale una Biblia? ¿200 pesos? ¿Cuánto se gasta usted al ir a comer tacos? ¿200 pesos? Regale una Biblia. Regale una Biblia. Hoy, como le decía, estamos a un clic de distancia. Mande un link de alguna reflexión, predicación, o usted mismo haga una videollamada con alguien, comparte el evangelio, pero utilice sus recursos para lo que trasciende. Para lo que trasciende. Dios dice que debemos de ser buenos administradores y un día vamos a rendir cuentas de los recursos que tenemos delante de Dios. Haga un buen uso de sus recursos. Esta es la mejor inversión financiera que podemos hacer. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a usted? Tal vez usted ha escuchado la expresión, bueno, no te puedes llevar nada contigo al cielo. Y yo digo, no, pero lo puedes enviar por adelantado, como dice la Biblia, haz tesoros en el cielo. Así dice la Escritura, invirtiendo en personas para que lleguen a conocer a Jesucristo y vayan al cielo. La Biblia afirma que así atesorarán para sí un seguro caudal en el futuro. Y número 5, deje las excusas y cumpla su misión. Deje las excusas y piense en formas creativas para cumplir su misión. Si usted está dispuesto, siempre hay maneras de hacerlo. Y quiero compartirles solamente algunas de las excusas más comunes. Es que yo no hablo el idioma. Yo no hablo el idioma, solo hablo mi propio idioma. Pues esta es una ventaja. No tiene usted idea de cuántas personas quieren aprender su idioma. Tengo amigos en China que son maestros de español y ellos comparten el idioma a través de cantos, a través de coros, de música. Y por ejemplo, viene la época navideña y comparten himnos y la gente les pregunta, ¿y de qué trata eso que nos estás enseñando? Y son oportunidades para hablar del amor de Dios, para hablar de Jesucristo. Entonces el idioma no es ninguna barrera. Hay gente ansiosa de practicar su idioma, de verdad. Tengo un amigo en Indonesia, en Yakarta, que de repente me escribe y me escribe en español para ver cómo va con su español. Fabuloso. Bueno, este sí es creyente y podemos compartir otras cosas también, ¿no? Pero imagínense las grandes oportunidades. Otra excusa, es que yo no tengo nada que ofrecer. Claro que tiene. Por eso, chavos, les animo a que se conviertan en unos grandes profesionistas para que entonces ustedes usen todos los recursos que hay en sus manos para hacer una bendición a la gente que les rodea. Y eso construye puentes para compartir el evangelio. Toda experiencia suya, cada habilidad suya puede ser usada en algún lugar. Yo estudié ingeniería petrolera. A lo mejor de repente me mandan, no sé, a alguna zona de Medio Oriente o allá en el África. Podemos abrir un pozo de agua, tal vez no de petróleo, pero podemos abrir un pozo de agua por ahí. Todavía me acuerdo de lo que aprendí aquí en la universidad. Toda habilidad suya se convierte en un recurso para hacer una bendición a los que les rodean. Hay otros que dicen, no, yo ya estoy muy viejo. O por el otro lado, ¿no? Hay otros que dicen, yo estoy muy joven. La mayoría de grupos misioneros en el mundo tienen proyectos para todas las edades. Y podemos encontrar algunos ejemplos ahí en la Biblia. Por ejemplo, Sara, ¿recuerdan Sara, la esposa de Abraham, que dijo, no, yo ya soy muy vieja para ser usada por Dios? Jeremías dijo, no, yo soy muy joven. Tal vez recuerda a Moisés diciendo, yo ni siquiera puedo hablar bien. Y quiero poner nada más el ejemplo de Jeremías. Cuando Jeremías le dijo al Señor, es que soy muy joven, Dios rechazó sus excusas y le dijo, Jeremías, no digas soy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe, vas a decir todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Algunos quizá han creído que necesitan un llamado súper especial de parte de Dios y quieren experimentar alguna gran emoción, algún gran sentimiento. Pero Dios ya le ha mostrado cuál ha sido su llamado y repetidas veces. Somos llamados a cumplir los propósitos de Dios, adorar a Dios, tener compañerismo con los hermanos, servir, enseñar y llevar el evangelio.
Y esto es de una manera natural. Así como de repente yo escucho personas que le hablan el uno al otro, no hombre, estoy tomando Herbalife y no vieras cómo me ha servido. Usted comparta la bendición que ha sido el Señor en su vida, así de una manera sencilla, de una manera natural. Todos los creyentes somos llamados a participar de la misión global que Dios nos ha dado. Él desea que toda nuestra iglesia Vida Nueva participe de esa misión global. Muchos cristianos se pierden este plan de Dios en sus vidas porque nunca le han preguntado a Dios si quieren que les sirva como misioneros en algún lugar, en alguna parte. Y Dios quiere usarte ahí en tu escuela. En la primera predicación sobre esta serie les decía que nosotros somos llamados a dar la honra, la gloria a Dios donde quiera que nos encontremos. ¿Cómo lo hacemos ahí en la escuela? Siendo buenos estudiantes, siendo estudiantes de excelencia. De esa manera le das la gloria a Dios y eso te da tremendas oportunidades de mostrar por qué. ¿Por qué eres tan buen estudiante? En la misma familia, ¿cómo podemos dar testimonio con la familia? Siendo respetuosos, obedientes. Ese es el mayor testimonio. No se pierdan las oportunidades de verdad de dar testimonio de los cambios que Jesucristo ha hecho en su vida. ¿No imagina usted los miles de misioneros que se necesitan con urgencia en este momento crítico de la historia? Donde cantidad de puertas se están abriendo como nunca antes se habían abierto. Y hoy, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, esto se ha convertido tan sencillo. Como le decía, así como simplemente programar una videoconferencia por Zoom, por WhatsApp o lo que sea, y usted estaría compartiendo noticias maravillosas a personas en regiones donde están viviendo crisis enormes. Usted podría compartirles palabras de esperanza, compartirles el Evangelio de Jesucristo que transforma vidas. No se pierda esta gran oportunidad. Mateo 10:39 dice, si solo se preocupan por su vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. La gran comisión es su comisión. Y hacer su parte realmente es el secreto de una vida significativa. ¿Será usted cristiano de clase mundial o cristiano mundano? ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Qué decisión es la que va a tomar en sus manos? Hoy con la crisis pandémica que estamos viviendo, ya la llamaron endémica también, esto se llegó para quedarse, pero hoy esto nos da la oportunidad de tener más conexiones, más contactos con gente en diferentes lugares del mundo. ¿Cuál es la razón? Dios quiere que llevemos las buenas noticias. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Es la palabra griega que se utiliza ahí. A todas las etnias. ¿Se convertirá usted en un cristiano de clase mundial? La semana pasada le pedí que orara por 3 personas a quienes usted amara de verdad para compartirles el Evangelio. Hoy el reto es el siguiente. Trate de pensar en un país que quizá le llame la atención, un país a lo mejor que de repente ha traído ahí en su mente. Yo escucho de repente gente que dice, y no sé por qué, pero yo quiero ir de vacaciones a Singapur, a Tailandia. No sé, pero empiece a orar por ese país. Y empiece a orar no de una manera egoísta, de una manera en la que le diga al Señor, ¿de qué manera yo puedo ser una bendición para ese país? Le compartí esta anécdota. El presidente de un país llamado Ruanda, ahí en África, leyó un libro que se llama Una vida con propósito. Y él dijo, yo quiero conocer al autor. El autor vive
allá cerca de Disneylandia por Los Ángeles. Y hizo un vuelo, no fue un vuelo diplomático para llegar a los Estados Unidos, sino para entrevistarse con este hermano, el hermano Rick Warren. Y le dijo, yo quiero un país con propósito. Después hizo una visita el pastor Rick Warren allá a Ruanda, un país que tenía un índice de infección de SIDA en el país de cerca del 50%. Un Producto Interno Bruto por los suelos. Pero si usted hoy en día observa en qué niveles de PIB, Producto Interno Bruto, se encuentra, búsquelo ahí en Google, y ahí aparece luego el listado de las características. Es sorprendente. No sé realmente cómo les esté yendo ahora con la pandemia, pero antes de esto estaban creciendo a un ritmo de cerca del 8%. Ese era su PIB. Mientras que nosotros no llegábamos ni al 3% como nación. Un país golpeado por la enfermedad. Un país muy pobre, pero que le llevaron buenas noticias. Están ayudándoles con proyectos de salud. Están ayudándoles con proyectos de potabilización de agua. O sea, hay muchas maneras en que podemos ser un canal de bendición a muchos. No se pierda esta oportunidad. El reto ahora es que piense en un país y empiece a orar por él. Y le pido que después me comparta por qué país está orando. ¿Por qué país está orando? Y a lo mejor, ¿por qué no? Después organícese unas vacaciones con propósito. Sí, vacacionar, ¿por qué no? Disfrutar. La Biblia dice que Dios hizo las cosas para que las disfrutemos. Vayamos y disfrutemos, pero vayamos también con una visión eterna. ¿Me parece? Y algo más. En nuestra iglesia, Priscila llevaba la visión misionera. Y bueno, como todos saben, estamos despidiendo a Priscila de nuestra iglesia. En un momentito más vamos a compartir un video de despedida. Y necesitamos a alguien que tome esa visión y que nos anime a participar de esa visión misionera aquí, en nuestra zona, en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Tal vez Dios te esté llamando a ti a desarrollar esa visión. Ora por algún país y mientras oras, seguro que Dios va a ir hablando a tu vida. Tenemos 2 tareas. La semana pasada empezamos a orar por 3 personas que de verdad les apreciemos, les amemos a tal grado que deseemos compartirles palabras de esperanza. Y ahora quiero pedirles que oren por un país. Un país. Incluso empiece a orar y dígale al Señor, a ver, pon un país en mi mente. Pon un país a mi alcance. Y se va a sorprender de cómo Dios va a empezar a obrar en su corazón. ¿Qué va a hacer usted? ¿Un cristiano de clase mundial o un cristiano mundano? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, wow, la visión tuya es enorme y es tan satisfactoria. Hay tantos que se la están perdiendo por no tener claras las prioridades. Incluso pensando que, o teniendo temor de convertirse en fanáticos religiosos. Pero la realidad es que estar en tu plan es estar en el plan. Estar en tus propósitos es el significado de la vida. Ayúdanos a comprenderlo esos como creyentes y entonces unirnos a la misión tuya de llevar el mensaje que transforma vidas en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, de una manera simultánea. Que en Vida Nueva tengamos una visión global. Que nuestros propios estudiantes anhelen, ¿por qué no?, ir a las grandes universidades del mundo entero para prepararse, para tener gran capacitación, pero principalmente para llevar un mensaje de esperanza en aquellos lugares. Pongo a nuestra amada iglesia y a cada